Isaías, y hemos llegado al capítulo número 7. Aclarando como contexto que este libro es un libro profético y poético, es decir, la forma de escribirlo, hay bastantes figuras y hay bastante forma de decir las cosas poéticamente, y es quizás uno de los libros más grandes en cuanto a profecías, y posiblemente nos lo vamos a parecer familiar en algunas historias, porque cuando estudiamos Reyes, primera y segunda, hay algunos eventos y crónicas, hay unos eventos acá que pues las profecías se encuentran acá. El pastor nos había dicho que Isaías era uno de los libros también más citados en el Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de 735 años antes de que naciera el Mesías Yeshua. 735 años antes de que él naciera. Estamos ubicados en el tiempo ahí. Entonces, en una cultura hebrea que no es la nuestra, con costumbres diferentes a la nuestra, por lo tanto no lo vamos a entender como que si estuviéramos hablando de nuestra cultura. Habrá algunas cosas que explicar cuando lo vamos leyendo. También decir que en este momento de esta profecía de Isaías, Israel se encontraba ya dividido entre Judá e Israel, y pues podemos decir de que Israel con 9 tribus y Judá con 2 tribus, y la 12ª tribu que estaba repartida, que era de los levitas, que estaba repartida entre Judá e Israel. Entonces, ¿por qué se habían separado? En Primera Reyes estudiamos un montón de cuestiones, pero en este momento están separados. Y a pesar de que eran hermanos, Israel y Judá, pues había un punto el que los había separado. Y pues la capital de Israel es Samaria, y los samaritanos nunca los han querido, los israelitas nunca han querido los samaritanos. Recuerden que en Judá era donde se adoraba, y los samaritanos, o sea Israel, pues litúrgicamente también habían inventado, algunas veces sin que Dios les dijera, queriendo hacer sus propios cultos o sus propias, digamos, formas de adorar a Dios. Ese es el contexto en que estamos acá. Entonces, Dios, ¿por qué manda profetas Dios? ¿Y a quién le manda profetas Dios? En este caso, el profeta Isaías era la voz de Dios para el pueblo de Israel y de Judá. No había escrito nada, hermanos. Debemos de entender eso. No estaba escrito nada. Entonces, ¿cómo se iba a comunicar Dios con su pueblo? Y lo hacía a través de los profetas. No era sencillo. ¿Quién iba a creer en el profeta? Cualquiera se podía levantar del pueblo. A veces creemos que en las culturas anteriores o en las generaciones anteriores podemos creer que la gente no era tan sinvergüenza, y era tan sinvergüenza como ahora. Ahora por eso habían falsos profetas también entre ellos. Ahora, ¿cómo reconocía Israel un verdadero profeta y un falso profeta? Posteriormente que se fueron dando estas situaciones, pues también Dios fue como determinando cómo perfilar un profeta verdadero y un profeta falso. Ahora, en Israel desfilaron reyes malos y buenos, pero el rey que recibió la promesa que el reino iba a ser eterno fue a David. Entonces entendemos que del linaje de David hasta hoy, hasta que venga Cristo, habrá alguien que esté manifestando ese reino o representando ese reino.
Esa era una promesa que tenía. En el capítulo número 7, vamos al verso número 1, leemos: aconteció en los días de Acaz, ben Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para conquistar, pero no prevalecieron contra ella. Vemos acá el rey de Israel y el rey de Siria se juntan y traman ir a poner un rey a Judá. Ahora, no era su intención invadirla, no era su intención destruirla. La intención de ellos era revocar a Acaz y colocar ellos un rey. ¿De dónde se les ocurrió? ¿Por qué lo querían hacer? Son preguntas que vamos a contestar en el estudio. Ahora se juntan estos dos reyes. Esta pugna entre hermanos, entre Judá e Israel, estaba ahí. Ahora se le une Siria y dice, bueno, vamos a Israel y tenemos que colocar uno ahí que nosotros dominemos para que seamos uno. Si nos ponemos a pensar a veces las acciones que nosotros hacemos, hermano, ¿cuál es la lucha entre Judá e Israel? Unirse algún día, unirse. Pero cada uno, tanto Judá como Israel, cuando hacían algo, se desunían más. En esta ocasión, la idea era de Israel arropar a Judá y hacer una sola nación. Pero también Judá pretendía arropar a Israel y hacer una sola nación. La diferencia es lo que Dios iba a determinar. El problema es que el hombre piensa una cosa, pero Dios determina otra. Entonces, pero en este caso, Acaz no era un rey bueno. Acaz había llegado al reinado, pero Acaz había llegado al reinado solo por ser de la línea de David. Había llegado al reinado. Era un rey perverso, era un rey incrédulo. Hermano, pero Israel podía ser incrédulo, claro, lo ha sido y lo es hoy. Entonces hubo reyes que llegaban a reinar el pueblo de Dios no creyendo en Dios. Acaz era uno de ellos. Acaz hacía todas las idolatrías, o sea, Israel acá era pagano prácticamente en sus prácticas, pero de Judá no se esperaba eso. Pero Acaz había paganizado a Judá también y practicaban todas estas cosas incorrectas. Bueno, Acaz pasó a su hijo por fuego. ¿Y qué significa esto? Como estamos en otra cultura, y este es el problema a veces para entender, cuando Yahvé le pidió el hijo a Abraham, nosotros lo vemos descabellado, pero era costumbre de todos los pueblos paganos el primogénito dárselo al ídolo, se lo daban al ídolo. En este caso habían hecho una estatua de bronce con derecho a corrección, lo calentaban al rojo vivo, hermano, y el bebé primero, el estatua tenía los brazos así, colorados, y lo tiraban a que cayera ahí, y eso era pasar por fuego, eso era darle los hijos a ese ídolo. Entonces acá había hecho eso siendo del linaje de David y de la promesa de que el reino iba a ser eterno. Acá lo había hecho. A veces nosotros criticamos a los hermanos porque se toman una cerveza, porque van a un baile, o porque no hacen una cosa. No sé qué haríamos si los vemos tirándole el hijo primero a una imagen y matándolo. O sea, no es nada comparado con lo que hacen algunos hermanos por los cuales los criticamos y nos lo acabamos y decimos que es pagano o inmundo. Pues nada.
somos sencillos, por nada. Si el pueblo de Israel era peor, y te voy a sorprender más todavía, por eso es que me molesto cuando hemos tenido pastores que nos han engañado o irresponsablemente nos han enseñado equivocadamente, pero como Dios va declarando su palabra poco a poco, uno la va comprendiendo. Entonces, si tú ves este verso 1, nos encontramos entonces que entre hermanos, Israel quiere ir a derrotar a Judá. Veamos el verso número 2. Verso número 2. Bueno, en la parte final del verso número 1 dice, pero no prevaleció. Esto llama la atención, porque cuenta el final de la historia al principio. Cuenta el final de la historia al principio, pero no prevaleció. Es decir, no lo lograron. Pero hermano, ¿por qué no lo lograron si Acab era terrible como rey y era incrédulo, era un hombre pagano? Si lo único que lo hacía estar ahí reinando Judá era porque era del linaje de David. Y de hecho, hay otra pregunta muy interesante. ¿Por qué Yahvé no deja que lo quiten si este tipo es pagano? ¿Por qué Yahvé no deja que Siria e Israel se lo acaben? Veamos por qué. Es una pregunta que deben de tener en cuenta ahí. Verso número 2. Y fue dado aviso al heredero de David. Miren cómo le da el nombre. Heredero. Ahora a veces nosotros, hermanos, los hijos nos avergüenzan, o nosotros hemos sido hijos que hemos avergonzado a nuestros padres. Siempre hay un hijo en la familia rebelde que avergüenza a los padres. No todos salen buenos. Y a veces nosotros nos afligimos y a veces decimos, ¿dónde nos equivocamos? Pero si Dios tenía a su pueblo y dentro de los hijos de Dios habían descarrilados, habían reyes que no sé de dónde sacaban eso, como uno dice con los hijos, y este Dios le aprendió esto y nosotros nunca le hemos dado de ejemplo, jamás le hemos dado de ejemplo. Nosotros le hemos enseñado a ser aseado y este es un gran cochino. Nosotros le hemos enseñado a ser activo y este es un gran haragán. Nosotros le hemos enseñado y nos sorprende y creemos que hemos fallado. Pero este pueblo de Israel como hijo le había fallado al Señor y los reyes le fallaban también. ¿Y por qué? Aún teniendo los profetas y teniendo la voz de Dios hablando con ellos. Pero ¿cómo le llama aquí? Mira, esto es muy interesante. Porque también nos enseñaron mal. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Y Dios castiga mentiras. Pero los amenazamos con eso a los hijos y les mentimos. Y cuando descubren la verdad, perdemos autoridad por haberlos engañado. Y esto lo hacen muchos pastores, lo hacen muchas iglesias, por amedrentar a las congregaciones, por tenerlas ahí quietas. Pero la verdad es que quien las va a tener quietas y quien va a cambiar a las personas es el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Y no por una amenaza de un pastor, no por la amenaza de nadie. El que no es de Dios, aunque esté fingiendo aquí, no es de Dios. Y el que es de Dios, pues el Espíritu Santo lo ha transformado y estará firme hasta el final. Es la perseverancia de los santos. Va a permanecer porque el Espíritu Santo está en él. No necesitamos estar mintiendo a las personas. A veces la persona, o sea que en la gracia yo puedo pecar, ya no entendiste. Desde que me dijiste eso, ya no entendiste lo que es la gracia. Porque algunos dicen, quiere decir que yo no me salvo por obras, entonces quiere decir que si peco siempre me salvo. Desde que tu mente te está generando eso, tú no tienes el Espíritu Santo. Desde ahí andas mal. Entonces comienza allí, dice, y fue dado aviso al heredero de David. ¿Qué quiere decir eso? Del linaje de la promesa del reinado eterno de Dios. Pero era un patán, ¿sí? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Por eso es que la gente no nos admite que somos salvos nosotros, porque a veces nos ve actitudes que no van acorde a la profesión que tenemos. No van acorde. Este rey, sus acciones no iban acorde al título que tenía, ni del linaje de donde venía.
Y miren lo que pasa aquí. Y Dios dice, a pesar de eso dice, bueno, veamos, miren lo que dice acá. Y dice, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, es decir, con Israel. Entonces se estremeció su ser junto con el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Esto es algo figurado, hermano. Muchos de ustedes han visto cuando viene una tormenta y el viento cómo sacude los árboles. Entonces el escritor en forma bella y poética está diciendo que el temor de acá y del pueblo de Judá, bueno, en salvadoreño diríamos, le agarró una tembladera. O sea, se afligieron. Tanto el rey como... ¿Por qué? Porque Siria, bueno, ¿cuántas tribus tenía Israel? ¿Cuántas tribus? 9. ¿Y cuántas tribus tenía Judá? 2. Ajá, y hacia esas 9 le agregamos el ejército de Siria. Entonces estaban superados en número y en todo. Entonces por eso le agarró temblor acá. Aunque era sinvergüenza, entendió su derrota, entendió que estaba derrotado si estos dos subían contra él. Pero ¿qué hace Yahvé con él, con este tipo? Esto nunca nos lo predicaron a nosotros. Nos sentenciaron que si no eras malo, pues ya estuvo, ya está fregado. Y miren a este tipo. Y dice aquí, y le fue dado aviso, y bueno, David diciendo, Siria ha confederado, entonces se estremeció su corazón junto con el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque. O sea, estaba afligido completamente. Verso 3, y dijo Yahvé a Isaías, miren acá, y dijo Yahvé a Isaías, sal al encuentro de Acaz con tu hijo, Sear Yasub, al estanque superior, camino del campo de Batanero, y dile, vamos a ver, estaba pidiendo acá a Yahvé, le estaba clamando, pidió algún consejo, nada, pide con fe, hermano, mentira. Él solo se afligió y ni siquiera nombró a Dios, porque no creía en él. Hermano, ¿cómo dice eso? Sí, era tan malo que si vos vas a poner tu hijo y se lo da a Baal, es porque no crees en Yahvé. Y es lo que él había hecho. Pero lo curioso aquí es que él no clama ni a Baal ni clama a Yahvé, sino que lo que hace es afligirse. Yo siempre me he preguntado qué hacen los impíos cuando están afligidos, porque yo cada noche que me acuesto digo, Yahvé, gracias, y en ti tengo consuelo, tengo preocupaciones, tengo líos, pero sé que tú estás allí, sé que tú tienes el control, y eso me consuela saber que tengo alguien detrás de mí que sabe lo que está haciendo y que solo yo debo de creer aunque no lo entienda. Pero los impíos, ¿a quién tienen? Y vemos este impío aquí que lo que hace es solamente afligirse. Y a veces los creyentes actuamos así, porque somos incrédulos y decimos que somos creyentes, pero no estamos confiando en Dios. Nos afligimos. ¿Por qué? Porque nos sentimos desamparados, como que no vamos a tener ayuda. Aunque venimos al culto, lo cantamos, lo leemos, lo recitamos, pero realmente no estoy convencido. Y acá no estaba convencido. Y tendrá una lección para poder aprender a tener fe en Yahvé. Pero ¿por qué no hace Yahvé con un individuo que debiera de matarlo? ¿Ves? Pero esto no lo predican. Y por eso, a veces, hoy que ya entendemos la gracia, hermano, había gracia en el Antiguo Pacto. Había gracia. Hay gracia, hermano. Este individuo está recibiendo gracia. Está recibiendo gracia. Ni siquiera le está pidiendo. Mire, Yahvé manda a Isaías a decirle, ni siquiera él pide.
Y algunos claman, algunos buscan. Este no estaba buscando. Y miren cómo lo trata Dios. Pero ya vamos a ver por qué. Verso 3. En el verso 3 le dice, verso 4, ten calma y observa. ¿Quién le manda a decir eso acá? ¿Quién le manda a decir eso? Yahvé. ¿Y por qué Yahvé le está rebajando con un impío? ¿Por qué Yahvé le está hablando a alguien que ni le ha clamado? Y a uno le dice, clama, busca. Este no estaba buscando nada. No estaba buscando nada. A veces quieren llenar las congregaciones mintiéndole a las personas y están llenas de gente condenada porque no predican la verdad. Dios es soberano y punto. No tiene que darle explicación a ningún ser humano, ni tiene que estar de acuerdo con ningún ser humano. ¿Y por qué hizo esto aquí? ¿Por qué hizo esto allá? Porque es Dios. Punto. Porque es Dios. ¿Por qué está haciendo esto? Porque es Dios. Lo manda y le manda a Isaías y le dice, y miren lo que le dice en el verso 4, ten calma y observa, no temas ni te acobardes ante esos dos tizones humeantes por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalías. Mira, Yahvé le manda a decir, no son bulla, no temas. ¿Y por qué lo está cuerpando? Te estoy haciendo esta pregunta desde el inicio. ¿Por qué está recibiendo ayuda acá? ¿Qué méritos hizo? ¿Qué méritos ha hecho acá? Si solo tiene deméritos. Es decir, se ha portado mal. Se ha portado mal. Pero Yahvé le manda a decir con el profeta Isaías, no te achiques, ten calma, y esos solo son bulla. Solo son bulla. No van a prevalecer. Ahora este hombre impío recibe palabras de un Dios que no cree. Que no cree. Y en la congregación, aunque tú no lo creas, hermano, tenemos gente incrédula que está aquí como está acá, de rey del pueblo de Dios, y no quería nada de Dios. Hay gente que viene por calmar su conciencia, porque tiene problemas, porque está desesperado, pero Dios sabe que al nomás él pase la situación se vuelve a ir. Nunca fue parte del pueblo de Dios. Nunca. Hay gente que parece cristiana, pero realmente no lo es. Psicológicamente la gente busca aliento, y en la iglesia a veces lo haya, pero no en Dios, sino en los pastores motivacionales que tratan de tener a la gente endulzada para que esté ahí. En este caso, Yahvé le dice, ten calma, no temas, y esos dos son carbones encendidos, y por nombre le dice a los dos reyes, tanto de Siria como de Israel, solo son bulla. Pero, ¿qué había hecho acá para que recibiera ese respaldo? Ahora tú y yo clamamos al Señor cuando estamos afligidos, le buscamos, pero estamos viendo un Dios todopoderoso que Él está buscando. Y como dice, lo admirable no es que yo ame a Dios, lo admirable es que Dios me ame a mí, y que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vio por mí, no por mi conducta, no porque yo valga la pena. Somos basura. Bueno, yo soy basura. Y aunque reiteradamente como Israel Dios me esté probando su existencia y su amor, sigo fallándole. Y por eso entiendo más la gracia. Porque siendo Dios, sabía que nosotros como seres humanos sin vergüenza jamás podíamos haber alcanzado salvación por nuestra pureza o por nuestras obras. Porque no hay justo ni aun uno. Entonces, para que yo pudiera alcanzar salvación, me tenían que salvar. Porque yo no lo podía hacer.
porque somos traicioneros. Traicionamos a nuestros progenitores, padre y madre. ¿Hay parricidios? Claro que lo hay. Por una herencia. Por un cerco se matan dos hermanos. Por un cerco se matan dos hermanos. Por un metro, por 50 centímetros, se matan. Al padre o a la madre se la quiebran también. Desnaturalizados. Somos malos. Entonces, nadie se esté creyendo que ha alcanzado salvación porque es más puro que todos los que estamos aquí nosotros. No. Es más, ese ya ofendió más al Señor. Porque en 1 Juan 1:9, bueno, dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Decirle mentiroso a Dios, ¿me atrevería yo? No me atrevería. Pero ese que le quieres dar turrón y critica a los demás hermanos, ese está diciéndole a Dios mentiroso, diciéndonos que Él sí puede y que Él no peca, ¿verdad? No sé quién lo ha engañado, ¿verdad? Y no quiero mencionar este verso también, que dice que el Dios de este mundo cegó, porque es una mala traducción, pero no voy a tocar ese tema ahora. Dice acá, entonces, ten calma, esos son los dos pinzones encendidos que yo los voy a apagar, no te preocupes. Verso 5, pues aunque Siria trame tu ruina y junto con Efraín, o sea, Israel, y el hijo de Ramalías haya dicho, subamos contra Judá y hostiguemos la ciudad, abramos brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de... Entonces la intención de ellos no era destruir a Judá, sino poner un rey y derrocar a Acaz. ¿Merecía ser derrocado Acaz? ¿Merecía ser derrocado Acaz? ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Me están siguiendo? ¿Seguía ser derrocado Acaz? Sí, merecía ser derrocado. Ahora vamos a averiguar, pero ¿por qué Dios no dejó que lo derrocaran? Porque no era la voluntad de Dios. Número 1. Número 2, porque Dios no estaba viendo acá, sino que estaba sosteniendo una promesa, que su reino iba a ser. Número 3, Dios no estaba viendo solo acá, sino que estaba viendo al pueblo de Israel, que es la niña de sus ojos. Pero lo iba a disciplinar, dejemos que Dios nos diga. Pero no era el momento. En este momento le dice no, ¿por qué? Porque este parte de sinvergüenza, sin ser la voluntad de Dios, dijeron vamos a quitar acá. Que acá debería morir. Yo merezco morir por mis pecados, sí, pero no era la voluntad de Dios que así pasara. Yo merezco muchas disciplinas de Dios, pero Dios tiene misericordia de mí. Y no será por la boca de ningún hermano ni de ningún impío que me va a pasar algo malo, sino en el momento y lugar que Dios quiera. Porque si lo merezco, no dudo que Dios me lo va a dar. Y en su momento. Y a ti también. No porque yo te caiga mal. Porque a veces decimos, y ese hermano siendo tan pícaro, ¿cómo le va bien? Y yo que soy tan puro y santa, me va mal. ¿Sí? A veces criticamos eso, hermano. Dios no puede ser burlado. Acá lo merecía, y cualquier hermano santo me ha dicho que caiga. Pero Yahvé dice, no, porque él no estaba viendo eso. Él estaba sosteniendo una promesa que le hizo a David. Y entonces Israel no podía, Judá no podía desaparecer. No podía desaparecer. Aunque este lo merecía. O sea, me estoy dando a entender, hermano, cómo Dios no es lindo con nosotros. Así es que yo no merezco el perdón de Dios, pero Dios me lo dispensa. Y cada día cuando fallo, si me cayera un rayo en seco, yo a veces hablando con mi esposa le digo, yo quisiera que los que somos malos, cada vez que fuéramos a hacer algo malo para no hacerlo, nos cayera un rayo, ¡pum!
Y digo yo, ¿cuántos anduviéramos humeando la cola? Y viniera, ay hermano, acá venía humeando, ya le cayó a usted también. O sea, yo creo que todos andaríamos quemados. Pero como somos hipócritas y los pecados que no se nos ven, nos hacemos santurrones, ¿verdad? Ay, purísimo hermano, varón santo, no, se me duele, no, porque no se nos ve. Y aquel que se le ve, a ese lo comemos, ¿verdad? Pero la verdad es que no funciona así. Entonces, pero Dios nos ama, y como ama a su pueblo, no por las personas que estaban en ese momento, porque Judá se había paganizado, pero representaban al pueblo de Dios, y había una promesa que ellos iban a prevalecer. No sé, me estoy explicando. Esto indica, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por más que hagan, igual que acá, aunque no seamos, porque podemos ver, hermanos, cosas que nos espantan. Solo hay que googlear payasadas en la iglesia y te vas a dar cuenta de todas las sinvergüenzadas que hacen. Pero hay un remanente. Bueno, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a aprender. Verso 7. Este hijo de Tabel, quise investigar, no se sabe de dónde aparece, no sé, quise ver este personaje y no se sabe por qué lo querían poner, no se sabe si era familia de los asirios o si era familia de Israel, pero la cosa es que a ese lo querían poner porque era el representante de ellos, pero no de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, no se cumplirá ni sucederá. Qué palabras más bonitas dichas en una aflicción, hermano. Imagínate tú en una aflicción, en un hospital, y Dios te diga, ¿sabes qué? No le hagas caso a los exámenes de los doctores que son tizones humeantes, no van a hacer nada. Yo declaro que no van a prevalecer contra ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando estamos aquí no nos damos cuenta, pero cuando andamos en los hospitales, en el seguro, nos damos cuenta del sufrimiento de las personas. Yo vengo mal cuando voy a esos lugares, o cuando se acercan para conversar con uno. La última vez que fui con mi esposa, se acercó un señor que tenía 1 año y medio de estar dándole de comer por una pajilla y acostado en una cama. ¿Será vida eso, hermano? ¿Cómo no agradecer a Dios, hermano, que usted camine y coma por su propia mano? Y cuando me contaron eso, yo decía, qué terrible. Sí. Porque sufre él y sufren los de alrededor. El enfermo se acaba lo bueno, se lo acaba. Afecta emocionalmente, afecta de todas las maneras, afecta. A veces uno se siente culpable, no hay que sentir culpable como que uno nos ha enfermado y uno no nos ha enfermado. Pero solo el que esté enfermo sabe el sufrimiento que tiene. Porque para uno que no está, pues, pero el que está sabe el sufrimiento. En este caso, acá se afligió, pero me sorprende que Dios, en su misericordia y su promesa, le dice, no te preocupes, no van a prevalecer contra ti. Y aunque no le pidió, ni se arrodilló, ni clamó, no hizo nada. Si tú ves la lectura, no hizo nada. Ahora, veamos cómo se desenvuelve esto y cómo trata Yahvé con este rey y con este pueblo y con estos otros pueblos que lo querían atacar. Verso 8. Porque Damasco es cabeza de Siria. Damasco era la capital de Siria. ¿Eso quiere decir? Damasco era la capital de Siria. Así como, y dice, Damasco es la cabeza de Siria, y en 65 años desfallecerá el pueblo de Efraín, y la cabeza de Efraín, o sea, la capital de Efraín es Samaria. Entonces, mira esta profecía, ¿para cuántos años era? Para 65 años. O sea que en 65 años Siria, Israel iba
a desaparecer. Interesante. Interesante. No solo una vez ha desaparecido Israel. Estas profecías se cumplieron. ¿Recuerdan el cautiverio babilónico? Quedaron, bueno, ya van a ver cuántos quedaron, porque la profecía se cumplió 65 años. Pero también se llevaron a Siria de encuentro. ¿Y por qué se llevaron a Siria? Bueno, por esta participación que tuvo acá. Y mira lo que dice acá. Y dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, o sea, el que reina la capital de Israel, que es Samaria, es Romelías. O sea que la forma de escribir esto dice, la capital de Israel es esta, la capital de Siria es esta, el gobernante de Israel es este y el gobernante de Siria es este. Y ellos van a desaparecer en 65 años. Es la profecía que Isaías le hace a Acaz, pero Acaz, ¿qué le puede importar? Veamos cómo reacciona. Y volvió Yahvé a hablar. ¿Quién vuelve a hablar? ¿Lo busca acá? ¿Lo busca acá? No. Yahvé tiene un proyecto. Y los elementos que están dentro del proyecto solo son esos elementos. Su promesa va a ser cumplida. Este pueblo debe prevalecer, pero va a ser disciplinado. Casi hasta el exterminio. Bueno, así se llama. Hubo un exterminio de israelitas. 3 millones del holocausto. Casi se los acabó. Pues eso está declarado aquí también. Dice aquí. Dijo entonces, verso 10. Y volvió Yahvé a hablar acá y dijo, pide una señal a Yahvé, tu Elohim. Me sorprende esto, hermano. Me sorprende. Entonces cuando dice que Dios nos buscó primero, hermano, ¿quién inició el ministerio de la reconciliación? Yahvé. Y como que Yahvé estuviera rogando a través de nosotros a los impíos. Y la proclama de la iglesia es decirle, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Acá le dice el Señor, pídeme una señal. Y Él le dice, de tu Elohim. De tu Elohim. De tu Dios. Pero ¿por qué le dice tu Dios si Él no lo reconoce? Porque Él es el Dios de Israel. Y Él estaba representando a Israel. ¿Quién era la cabeza de Israel? Acá. Pero Él solo era un representante. Como el presidente representante de todos nosotros. ¿Así? Entonces le dicen, pídeme una señal. Y miren cómo contesta este tipo malcriado. Y pídeme cualquier señal desde lo... Aunque querrás una señal de lo profundo de la tierra o de lo alto en el cielo, pide cualquier cosa para demostrarte que yo soy Yahvé tu Elohim. Yo te lo voy a demostrar. Hermano, en el nuevo pacto pidieron señales uno y no le dieron señales. No le dieron señales. Y ellos pidieron. Este nos pide y Yahvé le ofrece, hágale señales, la que él quiera. ¿Se acuerdan de alguien que pidió señales como 5 veces sin enojar a Yahvé? ¿Recuerdan a alguien que estuvo pidiendo señales como 5 veces antes de ir a una batalla? No vaya a ser que me estén enganchando, no vaya a ser que haya comido muchas cucudas, no vaya a ser que yo esté soñando. ¿Recuerdan a alguien que pidió muchas señales? Vaya, les voy a dar, digo, quiero que este pedazo de algodón amanezca mañana mojado. Y amaneció mojado. Y dijo, no por eso se fue a la batalla. Dijo después, no quiero que amanezca, hoy no quiero que amanezca mojado, sino que amanezca mojado alrededor, pero que esté sequito. Y el Señor se lo hizo. ¿Quién era ese? Gedeón. Gedeón no se fue de boca solo porque lo enganchó Yahvé. Y ya voy. No, Señor. El hombre quiso convencer después. Yahvé quería decirle a este tipo lo mismo, que para que se convenciera que Él es el Dios Todopoderoso, Creador del universo, pidiera una señal, cualquiera. Qué lindo que Dios me dijera cualquier cosa. ¿Sí?
Imagínate cuántas cosas pudo haber pedido: que se levante un muerto, que el cielo se ponga rojo, que la luna se ponga azul, qué sé yo. O sea, le dijo a Yahvé lo que le dé la gana, no más se lo pida. Pero porque en el Nuevo Testamento, cuando le dicen a aquellos, danos una señal para creer en ti, nada le puede dar. La señal que ya le había dado era quién, que Dios. ¿Y por qué? Porque es Dios y hace lo que le da la gana. Nadie me está enganchando, enseñando mal y dando garabatos en los púlpitos, queriendo explicar cosas. Dios es soberano y yo no lo puedo explicar porque Él es Dios y yo que soy un gusano. ¿Qué voy a explicar yo? ¿Yo qué puedo explicar? Aquí estoy viendo que un hombre que ni le hace caso a Él lo está atendiendo y dándole todo lo que quiere. ¿No? Dime qué señal que querés. Que reviva a mi mamá. ¿Cuánto pudo haber pedido este? Imagínense esa tentación de decirle a usted eso. Pero ¿cómo contesta acá? ¿Cómo ve acá Dios esto? ¿Cómo lo ve acá? Pide lo que quieras. Pero en el verso 12, miren este tipo. Y esto, hermanos, sucede en la iglesia. Lo mismo. Viene el tipo y dice, pero acá respondió, no pediré nada ni tentaré a Yahvé. No quiero nada con Dios. No quiero nada. No era su Dios. No quería nada con Él. Y no que no lo tentara, era hipocresía de parte de Él, porque Él no adoraba a Yahvé. Y así hay gente en la congregación, hermano, que pone cualquier duda teológica para no venir a la iglesia o para no adorar a Dios. Pone al pastor, pone los colores de la iglesia, pone que no hay santo, cualquier cosa pone para decirle que no está como Él. Acá, este tipo contesta arrogantemente, no porque fuera humilde, está diciendo que él no va a tentar, es porque no le importa. Pero mira, pero Isaías, ¿y por qué dice eso, hermano? No, yo no lo digo. Miren, lo dice Isaías, el que le estaba llevando el mensaje, yo no. Entonces mire, el verso 13. Dijo entonces, oye ahora, heredero de David. ¿Quién hablaba allí? Isaías. Y le dice, os es poco el ser molesto a los hombres, es decir, estar arruinando a tu pueblo, estar ofendiendo a tu pueblo, para que también lo seáis a mi Dios. Trompudo. No te basta haber paganizado el pueblo, haber ofendido y enojado a Dios, sino que ahora también ofendes a Dios. ¿Qué siente usted, hermano, cuando usted ofrece algo y alguien no lo quiere? ¿Qué siente usted? Desprecio. Desprecio. Es lo que acá había hecho. Pídeme. No quiero. Y los que andaban hambre de señal, dale una señal. No damos señal. ¿Ves? No es como tú quieres, no es como te dice. La relación tuya con Dios es propia, hermano. Cada uno de ustedes tiene una relación directa con Dios y no es igual. Él es como quiere contigo, con cada quien, con cada uno de nosotros. Dios no es un estándar ni tiene reglas para ellos para no sometiendo a la regla. ¿Por qué hizo esto con esta hermana? ¿Por qué hizo esto con este hermano? Yo qué sé, Él es Dios. Él es Dios. Él está haciendo esto. ¿Por qué? Porque está tolerando tanto a este tipo. Y mira lo que le dice acá Isaías. Por tanto, Adonai, wow. Por tanto, Adonai mismo dará señal. Óigame. Como nadie le pidió nada, Dios le ofrece la señal. ¿Qué les parece a ustedes? Dios le ofrece la señal en vez de chicharrarlo. Un solo fogonazo le hubiera puesto yo. Pero no pidió nada el Señor, no. Pues como no pediste nada, yo te la voy a dar.
Increíble. Aquellos porque agarraron un 10% de la ofrenda que iban a dar, Ananías y Zafira lo mataron. Y miren todo lo que ha hecho y no lo matan. ¿Y cuál fue el pecado de aquellos? No solo era mentiroso, sino que ni adoraba a Dios. Y miren, no, yo no te estoy pidiendo nada. Pues yo te voy a dar una señal. Dice yo. Increíble. Ya expliqué las razones. ¿Y cuál es la señal que dice que le va a dar Yahvé Elohim? ¿Cuál es la señal que le va a dar? Verso 14. Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. ¿Qué señal es, hermano? ¿Qué señal es? Vamos a ver, ¿qué está entendiendo? ¿Qué señal es? La Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. ¿Qué señal es? ¿Qué señal? No sé, estudia la Biblia conmigo, estudia. ¿Y qué de extraño tiene que las mujeres paran hijos? ¿Cuál es el extraño? ¿Cuál es el extraño aquí? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Me dijo que estaba entendiendo. ¿Cuál es la señal entonces? Pues? ¿Ah? ¿Cuál sería la señal? Mando cuatro días que piden. Ajá. Y todas las virgen pueden tener hijos. Claro. ¿Cuál es la señal? ¿Ah? Así se estudia la Biblia, hermano. ¿Cuál es la señal? Todas las virgen pueden tener hijos. Pero la señal era que sin varón, sin que la tocaran. Y esa era la señal, hermano. Hay que interpretar. Y todas las virgen pues se casan y tienen hijos. Pero aquí la señal era que sin haber tenido contacto con varón iba a nacer. Esa era la señal. La traducción en el hebreo no es sencilla, ¿no? Y los traductores pues limitados con situaciones. Cuando me traducen esto, pues yo no vi cuál es la sorpresa aquí. Tú no le ves ninguna sorpresa, ¿eh? La virgen considera todas las virgen de cada año. Bueno, para casarse hay que estar virgen. En ese tiempo de Israel todos tienen que ser virgen para casarse. Pero es la señal. Como no está implícito aquí, nosotros debemos de entender que la profecía en el hebreo dice sin contacto con varón, pero aquí no está puesto. Entonces la señal es que ella iba a concebir sin... Bueno, y es lo que pasó, hermano. ¿Cuál fue la gran sorpresa de José? Pues no, que ella no le tocaba. ¿Y cómo es esto, pues? Ah, esa era la señal, o sea, ahí estaba la señal, ¿verdad? Miren la profecía hasta dónde llegaba. Y se le estaba dando a este tipo, pero este tipo no era para él. Yo creo que ni entendió. Pero miren a dónde vino a aterrizar con nosotros. Una señal hecha hace 735 años. Y que se llevó a cabo. Yo no sé, hermano, si tú te das cuenta de lo importante que es esto. Porque algunos dicen que la Biblia es exacta porque la escribieron después de que los eventos pasaron. No. Esto pasó, se dijo, y pasó 735 años después. Eso es de Dios. No es que primero pasó y después lo escribieron, porque como ya pasó, no se equivocan. No. Eso era. Entonces le estaba profetizando la diáspora de Israel. Estaba profetizando, miren cuántas profecías. Vamos a continuar acá. Entonces dice, pero tú no me pediste señal, yo te voy a dar una señal. ¿Y cuál es esa señal? He aquí una virgen, es decir, una doncella que no conoce varón. Miren, la traducción en el hebreo de virgen aquí no es virgen, sino es doncella. Pero la traducción, la intención de la profecía era sin que hombre la hubiera tocado. O sea, la palabra doncella se le podía aplicar a todo, pero igual que la palabra virgen. Pero la cuestión es, sin que hombre la haya tocado, iba a concebir. Eso era eso. Y es tan importante esto porque la salvación se origina desde la concepción divina. Porque si tú no lo crees, pues no eres salvo.
¿Cómo así, hermano? Pues sí, porque Jesús es un hombre normal y no el Hijo de Dios, entonces ¿por qué me va a salvar? Entonces, para que me pueda salvar tenía que ser Hijo de Dios. Es decir, yo tenía una deuda eterna y para que alguien la pagara tenía que ser eterno, y para que ser eterno tenía que ser el Verbo hecho carne. ¿Y cómo se hizo carne el Verbo? Siendo concebido sin hombre, sino que la semilla la pone el hombre, pero la Virgen no tuvo semilla, no tuvo un hombre. Entonces, que esto era, hermano, para creerlo en esta cultura había que tener mucha fe, pero imagínense ahora, hermano, ahora que yo sé que hay inseminación artificial, ahora no es más fácil creerlo a nosotros, pero en ese entonces nadie podía creer que alguien podía nacer de alguien sin haber tenido hombre. Bueno, eso era ahí. Y dice, acá por tanto, Adonai mismo dará señal. He aquí la doncella, la virgen, quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre, y así le llamamos nosotros. ¿Por qué tenemos la tendencia de llamar a Dios por otro nombre y no por el que Él nos da? Alguien le preguntó, ¿y quién diré que me manda? Dijo que Jehová. ¿Y quién diré que me manda? Dijo Moisés. ¿Y cuál fue el nombre que le dieron? ¿Verdad que no fue ninguno de los que nosotros decimos? Y a veces la gente se sorprende cuando le digo el yo soy. Cuando digo Yahvé, que es el yo soy. Yahvé es el yo soy, porque se sorprende. Cuando digo Yeshua, porque se sorprende cuando es el nombre que Él decretó y porque la gente tiene tendencia a decir cosas que no son. El nombre que declara aquí. Ahora, yo te voy a preguntar, si yo soy el padre y le pongo el nombre a alguien, ¿qué nombre le deben de decir? El nombre que yo le puse. Ahora, ¿cuál es el nombre que Él iba a dar a este nacido de esta doncella? ¿Cuál es el nombre? Dice aquí. Emanuel. ¿Cuántas veces han oído la palabra Emanuel aquí en la conversación? ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo aquí esto? Dios. Ni siquiera los católicos que tradujeron la Biblia, a mí qué me importa. Pongámosle chungo. ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? Y Dios me dice, a mi hijo me le van a decir Emanuel. Vaya, ¿y por qué le voy a decir otro nombre? Si este es el nombre que Él dijo. Ya me imagino, yo trabajo de docente, ya me imagino, ¿cómo es tu nombre? Juan, no, Pedro te voy a poner. ¿Por qué pues? Entonces, a veces, hermano, tenemos tanto en las tradiciones que nos perdemos. Y mira acá, entonces dice, y el nombre tiene un significado. El nombre tiene significado. El problema de los nombres en la escritura hebrea es que casi todos los nombres tenían un significado. No era así por aquí. Y allí dice que significa o no. Y dice, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Todo tiene un significado. Bueno, no por costumbre decimos. Y luego dice así, verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Y antes que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, el país será abandonado por los dos reyes que te hacen temer. Aquí habían dos profecías, una con el hijo de Isaías y otra la profecía del nacimiento de Emmanuel. Isaías también iba a tener un hijo, pero Isaías ya tenía un hijo. Y por lo tanto no es al que se está refiriendo porque no le nació otro en ese momento. Y aquí está diciendo que ese niño tenía que ser pequeño. El que tenía Isaías no estaba pequeño en ese momento. Entonces hay una promesa acá que por lo menos tenía 3 años de Isaías. Y entonces tiene un significado, pero ¿cuál era el mensaje que Dios le quería decir? Estaba profetizando, estaba diciendo lo que iba a pasar y está mencionando los tiempos en que iban a pasar. Y dice, el país iba a ser abandonado, es decir, ellos iban a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando el niño pudiera reconocer el bien y el mal. ¿Y a qué edad los niños reconocen el bien y el mal? Aquí tendría que ver la edad que tenía el hijo de Isaías. Y dice aquí, pero Yahvé, verso 17, pero Yahvé hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre
de la casa de tu padre, día como nunca ha venido desde Efraín, desde que Efraín se apartó de Judá, el rey de Asur. Ahora viene otra promesa aquí. Ahora viene otra promesa aquí. Lo iba a salvar en este momento, pero ahora le está profetizando que para Judá iban a venir días como nunca han habido. Es decir, Dios iba a disciplinar a Judá. ¿Y de qué manera dice que lo va a disciplinar? Y dice aquí, como nunca ha venido desde Efraín, es decir, desde que Israel se apartó de Judá, lo que les va a suceder nunca ha sido tan horrible como esto que les viene a ustedes. Desde que se separaron como pueblo, nunca había pasado esto que va a pasar. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Y dice aquí, verso 18, en aquel día Yahvé silbará los tábanos del cofín del delta del Egipto. En las traducciones dice las moscas. ¿Pero por qué escriben así? Porque era la forma de escribir de ellos. Entonces, aquí menciona dos naciones. Está mencionando a Egipto y está mencionando a Asiria. A Asiria lo menciona como abejas y a Egipto lo menciona como moscas. Pero lo que está intentando decir es que así como las abejas y como las moscas, que hasta los peores recodos se meten, iba a ser destruido Judá, iba a ser acabado Israel. Porque Dios lo iba a disciplinar. ¿Por qué? Por desobediente. Es la profecía que hay. Es la profecía que dice. Y las abejas de la tierra de Asur, verso 19. Y cuando dice que Dios silbará, ¿qué significa? Que los llamará. Ahora yo no sé si tú te has fijado, hermano. A veces nosotros odiamos al vecino, a veces odiamos a aquel en el trabajo, y a veces... Y te pregunto, ¿a quién está usando Yahvé aquí para disciplinar a Israel? ¿A quién está usando? ¿A quién está usando? ¿A los impíos? ¿A nosotros? Entonces, así usa el Señor para disciplinarnos a nosotros, y nosotros nos descargamos el odio sobre la persona, mas no sobre lo que hemos hecho, y reaccionar y darnos cuenta que este solo es una herramienta para la que Dios me está disciplinando. Es solo eso. Lo que me está pasando es una herramienta. Estos pueblos ni saben lo que van a hacer, pero Dios dice, yo los voy a llamar y van a venir a Egipto y va a venir a Siria y los voy a ocupar para que se acaben Israel, pero no se lo acabarán todos. Miren aquí, vamos a ver. Dice aquí, y vendrán, verso 19, y se posarán todos ellos en las honduras de las quebradas y en las hendiduras de la roca y en todo matorral y en todo abrevadero. ¿Qué quiere decir? Que lo van a invadir completamente. Poéticamente, lo está diciendo. Verso 20. Aquel día, con una gran navaja alquilada. ¿Y cuál es la navaja alquilada? Es Asiria y Egipto. Asiria y Egipto. Pero ¿qué va a hacer con esa navaja? Para los israelitas, hermanos, andar sin barba o raparse era vergonzoso. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo Reyes que cuando le quitaron la barba a uno no llegó a Israel hasta que le volvió a crecer? Porque era humillante. Entonces Dios va a humillar a su pueblo y dice que la navaja alquilada que va a ocupar es a Siria y a Egipto. Entonces habla en su cultura el raparse. Y miren aquí qué ridículo, hermano. Aquí a la gente que anda barba no la quieren dejar predicar, a ver. O sea, y realmente que la cultura de donde viene el evangelio, la vergüenza era lo que andan sin barba. Miren qué cosa, cuánto se aprende con esta situación. Y es que dice, entonces dice acá, dice Yahvé, dice la segunda parte del verso, Yahvé resurrará la cabeza y el pelo de sus partes. ¿Cuáles partes entonces? Bueno, y afeitará también la barba, que no se refería a la barba. Bueno, entonces dice ahí, verso 21, aquel día cada uno mantendrá una novilla y 2 ovejas. Verso 22, y por la abundancia de leche
todo el que quede en el país comerá mantequilla y miel. Aquí no quiere decir, hermano, que hay abundancia. Aquí al contrario, quiere decir que escasez. Miren, una novilla y dos ¿qué? Darán suficiente leche en abundancia para los que queden. ¿Cuántos irán a quedar? ¿Cuántos irán a quedar? Para que una vaca y dos ovejas den suficiente para que coman todos los que quedaron en Israel. ¿Cuántos irán a quedar? Casi nadie. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo acá, pero en el lenguaje que ellos escribían. Dice, todo el que quede en el país comerá mantequilla y miel. Pero ¿de qué ganado? De una vaca y dos ovejas. O sea, ¿cuánto darán? ¿A cuánto podrá mantener eso? Pero dije que todos van a comer, los que queden, y suficiente habrá una vaca y dos ovejas, para los que queden. O sea, se me ha acabado. No sé si ellos estaban entendiendo la profecía. Bueno, se me fue el tiempo, quedamos aquí en el verso 22. Se me fue el tiempo. Espero que hayamos aprendido, hermano, de Dios cómo trata con su pueblo, cómo Dios nos trata. Es interesante y la Biblia, bueno, se nos destapa, se nos abre, cuando el Espíritu Santo nos ayuda, se nos abre ante los ojos las verdades de Dios y su misericordia. Y uno empieza a entender. Cuando yo veo hacia atrás, hermano, me da risa. ¿Cómo creía yo, hermano? Cuando regreso 20, 30 años atrás, cuando cantaba alabaré, y cuando miro lo que hemos crecido, hermano. Por eso hay que tener paciencia con los que van comenzando, ¿verdad? Porque no entienden muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios nos revela su palabra. Ahora, la gracia de Dios y su misericordia siempre ha estado, hermano, está con su pueblo y está con la iglesia. Bendito sea el Señor por eso. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia.